¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gordo? Un placer. Economista, con él no vamos a hablar del chaleco y el casquito, sino vamos a hablar de economía. Arranco con el dólar. Otra vez el dólar subiendo. ¿Por qué el serrucho con el dólar? ¿Qué pasa? Mira, Argentina tiene una particularidad que es, los argentinos tenemos demanda de dinero en difícil bimonetaria. ¿Qué quiere decir? Los argentinos usamos el peso solamente para comprar bienes y servicios, pero ahorramos en dólares. Entonces, que suba el dólar, ¿qué muestra? Que los argentinos empezamos a querer menos pesos y nos pasamos a dólares. Entonces, como nos pasamos a dólares, el precio del dólar sube. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque hay un desequilibrio monetario. En fácil, sobran pesos. Sobran pesos. Pero si esos pesos no están en el bolsillo de la gente. Esos pesos están en algún bolsillo de alguna gente, no de todos. Claro. Obviamente no de todos. ¿El mercado del dólar es un mercado chiquito? Mira, el mercado del dólar es un mercado en Argentina que el que puede ahorrar 50 dólares por mes, ahorra en dólares. No porque sea loco, no porque sea malo, sino porque lo aprendió después de hacer 50 años las cosas muy mal en materia monetaria. Para conservar el valor de la moneda. Para conservar el valor de sus ahorros. De sus ahorros, Vos claro. pensá que entre 1942 y el 2015 la inflación promedio anual fue 170%. ¿Sabés por qué? Porque la emisión monetaria en el mismo periodo, ¿sabes cuánto fue por año? 174%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un banco central que emite de más, hay dinero de más, ese dinero de más la gente no lo quiere, se pasa a dólar, aumenta el dólar y después, como sigue habiendo dinero de más, se traslada a inflación. O sea, a los precios. El origen de todo, claro, es el mismo, es que sobran pesos. Y en Argentina, a diferencia de lo que piensa la gente, o muchos comunicadores sociales, el Banco Central dejó de hacer política monetaria contractiva, prudente, bajando la cantidad de dinero para que baje la inflación. La hizo así hasta noviembre del año pasado. Desde aquel momento, el Banco Central empezó a ser expansivo. Por eso... ¿No era que no emitían más? No. El Banco Central este año va a emitir 150.000 millones de pesos para asistir al Estado. El año pasado... A los gastos del Estado. A los gastos del Estado. El año pasado también emitió 150.000 pesos. Lo que pasa es que lo van bajando en términos del producto, todo de a poquito, todo gradualista. Porque el año pasado fue 2 puntos del PBI, esos 150.000. Este año va a ser 1,5 puntos del PBI. Y el año que viene tienen planeado seguir emitiendo para financiar al Tesoro otros 150.000 que van a ser, en términos del PBI, un poquito menos, un 1%. Yo siempre vengo insistiendo, una señal muy importante sería que en el presupuesto 2018, Duhovne pusiera en cero esa cuentita. O sea, le dijera a Sturzenegger, vos quédate tranquilo. Para nosotros, para nuestro exceso de gasto, no tenés que emitir más. Y Caputo va a hacer, y yo voy a hacer lo que tengamos que hacer y nos vamos a arreglar sin tu asistencia. ¿Por qué sería importante eso? Porque eso ayudaría a que la inflación bajara. El proceso desinflacionario está abortado por ahora. No lo digo yo. Pero, perdón, la inflación del último mes, la última que conocimos, 1,2. 1,2. Hacía muchos años que no ocurría eso. Sí. Y la interanual, junio a junio, más o menos. Sí. También en los últimos 4 años que no ocurría, ¿no? Mirá, 20 y pico. 23. 23. Pero te cuento, los reglamentos de este mes están dando 1,8, 1,9, pero esto te lo digo para reforzar que la inflación hay que mirarla de esta manera. Hay que mirarla más en un periodo un poquito más largo. Cuando yo miro la inflación general con tarifas adentro, para que lo entienda la gente, en los últimos 12 meses promedió mensualmente 1,7. Cuando miro la inflación sin tarifas y sin verduras y esas cosas, los últimos 12 meses dio 1,7. Primero, ¿esto qué muestra? Que hay inflación porque hay inflación, no por una cuestión de tarifas.
Cuando miro la inflación sin tarifas, este numerito que da en los últimos 12 meses, 1.7, me encuentro que en el segundo semestre del año pasado fue 1.7. Y en el primer semestre de este año fue 1.7 también. O sea, cuando miro esta película de los últimos 12 meses, la inflación dejó de bajar. ¿Hasta dónde bajó? El año pasado sí, bajó. Primer semestre, 4.5. Segundo semestre, 1.7. Porque ahí el Banco Central fue bien contractivo. Dejó de ser contractivo y el proceso desinflacionario quedó en estos lugares. ¿Y sabés qué pasa? Esto es un mensaje para los políticos. El Banco Central, lo que muestra esta suba del dólar que vos preguntás, es que están sobrando pesos y que tendría que sacar los pesos y ser más contractivo. Pero los políticos no quieren que sea todo lo contractivo que debería ser. Porque necesita que la gente tenga más pesos en el bolsillo. Porque hay elecciones. Claro. Pero... Entonces ahí vamos a entrar. Estamos en campaña electoral. Perfecto. ¿Puede haber cimbronazos o no? Puede haber alguna suba, sobre todo yo creo que si a Cristina Fernández de Kirchner le va bien en el resultado electoral, en las pasos, puede haber una suba adicional del tipo de cambio, que tampoco sería nada raro. En Argentina, siempre que hay elecciones, el tipo de cambio sube un poco. Sube un poco. Sube un poco. Yo, si ¿Y a dónde, hasta cuándo, hasta dónde subiría? Mira, yo creo ¿Hasta cuánto? Yo creo que no hay que preocuparse tanto, pero estando en el Banco Central, teniendo los instrumentos para evitarlo, sería bueno que tomara el toro por las astas. Tenés que subir la tasa de interés. Obviamente. Y tenés que ser una aspiradora. Exactamente. Un mes antes de las elecciones, que el dólar te suba lo que te subió y que en la última renovación del EVAX, primer punto, no pudiste renovar todas las que habrías querido renovar y que los primeros 12 días de mes de julio se le está yendo cerca de 80.000 millones, ¿no? Sí, más o menos. Y en pases los bancos también. Los bancos, lo mismo que la gente común con los LEVAX, los bancos tienen otro instrumento que se llama pases. Es lo mismo pero más cortito y con otro nombre. Bueno, los bancos también se han estado yendo. O sea, salen del peso y se van al dólar. Exacto. ¿Y esto qué muestra? Que la tasa de 26, 25, que está quieta hace ya muchas... 26,5 creo que fue la última. No, pero hablo de la de los pases, okay. Que es la de referencia de las metas de inflación, que está hace como 12 semanas sin mover. Esa tasa de interés, dentro del esquema que eligió el Banco Central, que no es mi preferido, debería ser subida. Porque... A 27, 28... A lo que sea necesario para aspirar los para pesos. dejar la cantidad de pesos en el nivel que los pesos pero tenían... si secás de pesos la plaza, eso no va al consumo. Y entonces... Bueno, eso es un mito que hay que derribar. En Argentina, muchos colegas y muchos comunicadores sociales piensan que bajar la inflación necesariamente se hace enfriando la economía. Y eso está mal y está equivocado. Te lo explico muy sencillo. En los últimos 5 años del 2011 al 2015, el Banco Central emitía el 35%, salían los pesos de las alcantarillas. La tasa de interés era menor que la inflación. Vos ibas a descontar cheque y te descontaban al cero el cheque. Y la economía, punta a punta, creció 0. El PBI per cápita, punta a punta, cayó 5.5. Y los salarios, el poder adquisitivo cayó 9.5. O sea, todo mal, a pesar de tener tasa de interés negativa. Sin embargo, Cristina siempre nos decía que la gente consumía y consumía y consumía. El consumo privado tampoco aumentó nada. La generación de empleo privado fue 0. O sea, con muchísimos pesos y con tasa negativa, ninguna variable real de la economía reaccionó positivamente, es más, todas negativas, en el segundo mandato de Cristina. ¿Esto qué muestra? Que emitiendo y con tasa de interés regalada, vos, el Banco Central, mirá, no imprime puestos de trabajo, no imprime salarios con poder adquisitivo y tampoco imprime billetes. O sea, el Banco Central está para evitar el mal, que es evitar que haya inflación. Pero desgraciadamente no puede hacer magia, no puede hacer el bien. No es un superhéroe el Banco Central, porque no puede imprimir empleo, no puede imprimir salario, no puede imprimir puestos de trabajo, no puede imprimir crecimiento. Pero sí billetes. Pero sí billetes. Pero
tiene que controlar la cantidad que imprime de billetes para evitar el mal. Claro. No puede hacer el bien. Entonces, si el Banco Central es prudente, bajando la inflación, no genera recesión. De hecho, hay un trabajo del Banco Mundial donde se analiza la experiencia de 65 países con 89 episodios, o sea, hay países que están más de una vez, que los países que bajaron la inflación de más del 30 a menos del 20, aumentaron la tasa de crecimiento 2 puntos porcentuales. Okay. Si llega a ganar Cristina en agosto, y Sí. ojalá no ocurra, vuelve a ganar en octubre, ¿estamos complicados? Mira, yo creo que estamos complicados con el solo hecho que se pueda presentar. En un país normal, una presidenta, escuchá, que en sus 2 mandatos tuvo 517% de inflación punta a punta, que el PBI per cápita en 8 años cayó un 1% y en el segundo mandato, como dije antes, cayó 5.5%, que el poder adquisitivo del salario cayó 9.5%, que el empleo privado creció 0%. En cualquier país normal no puede ni asomar la cabeza al proceso. 0 votos, ni los hijos la votan. Bueno, que Cristina tenga posibilidades electorales, lo que está mostrando es que cambiemos, desde mi subjetividad, no honró el nombre de la alianza política que lo llevó al poder. Cambiemos, no cambió las cosas. Inició una tibia normalización del país, pero no tomó el toro por las astas y cambió los verdaderos problemas de fondo, que son los problemas fiscales. Axel Kicillof dejó un déficit fiscal de 5.5% del PBI y una necesidad de financiar, o sea, la guita que hay que conseguir todos los años para que cierren las cuentas, de 10% del PBI. Hoy tenemos un déficit fiscal no de 5.5, de 7.5 después del pago de intereses y necesidades financieras de 14.5. ¿Y esto qué implica? Este Estado sobredimensionado sobre los privados no es una mochila, es un container. Porque todo el mundo dice, para crecer, para generar puestos de trabajo, tiene que haber inversión. Bárbaro, estoy de acuerdo. Pero la inversión hay que pagarla. O sea, no se financia con frutos que caen de un árbol, se financia con ahorro. Entonces, ¿qué miramos? Todos los países de la región tienen tasas de inversión entre 22 y 25% del PBI. ¿Por qué? Porque ahorran entre 22 y 25% del PBI y con ese ahorro pagan la inversión. Ahora bien, Argentina tiene un ahorro del 14% del PBI. Y claro, porque tiene un desahorro del sector público nacional. Gasta y gasta y gasta. Exactamente, de 7.5. Más provincias, un punto adicional, 8.5. Más intendencias. Más municipios. Son 9 puntos del PBI. Todos ellos te sacan guita a través de los impuestos. Los municipales, los provinciales, los nacionales. Nos sacan guita. A mí, a vos, todos, a los empresarios, todos, a los empleados, a los trabajadores, a los obreros. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Con este container que tenemos en la espalda del Estado, nuestro Estado, Eduardo, gasta 15 puntos del PBI más que nuestros vecinos. Nos cobra impuestos de 12 puntos del PBI más que nuestros vecinos. ¿Esto en qué resulta? Resulta que el costo de capital a la hora de financiarnos y tener que pagar una inversión es 3 veces el que hay en los países vecinos. Este país, en una reforma laboral fuerte, importante, y una reforma impositiva fuerte, importante, no tiene salida. Este país, lo primero que tiene que discutir es cuánto y a dónde vamos a achicar el Estado y cuánto y a dónde vamos a bajar el gasto público. ¿Por qué? Porque solamente bajando el gasto público y achicando el Estado se puede, 1, bajar los impuestos, 2, reducir el déficit, 3, que haya ahorro para financiar inversión que pague puestos de trabajo, pague crecimiento y pague mejores salarios. Diego, gracias. Un placer, Eduardo. Gracias, un gusto, gracias. Gracias. Estoy con Marcelo Padovani en el móvil. Marcelo.